¿Quiénes realmente nos están gobernando hoy día? ¿Cuál es la función real que tiene el Ejecutivo, en este caso con los ministerios? ¿Cómo es posible que hoy por hoy esta clase de personas nos gobiernan? Realidad política panameña número 38. He visto algunos comentarios de este video que publiqué hoy, y realmente creo que aquí sí me gustaría llamar un poco como a la conciencia humana, porque de nuevo yo considero que ninguna persona merece morir de la forma que murieron esos jóvenes, de esa forma tan cruel y despiadada. La verdad que creo que aquí sí tenemos que hacer un llamado a la humanidad a la humanidad como tal. Ningún ser humano merece morir de esa forma, por más daño que en este caso entiendo de que pudieron haber hecho, pero creo que hay otras formas, como por ejemplo darle una cadena perpetua, que no salga más nunca libre. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero pagar sangre con sangre al final no termina en nada bueno. Entonces entiendo de que muchos de esos siguieron haciendo de las suyas, ok, ya es algo que se escapa y bueno, el punto, como dije al principio, no, o sea, yo no soy sociólogo y realmente aquí creo que el llamado de atención es realmente que entendamos un poco la humanidad como tal, ¿no? Porque de nuevo, esto que sucedió creo que fue muy cruel y creo que de alguna forma sí tenemos que entender un poco la parte humana de cómo tú puedes realmente castigar a una persona por haber cometido crímenes, o en este caso lo que sea que hayan cometido esos jóvenes, en lugar de haberlos calcinado de esa forma. Raúl Mulino y del director de la Policía Nacional. El tribunal no insistió. Mientras tanto, los policías condenados siguieron cobrando salarios del Estado, según documentos oficiales, entre unos $200 y unos $600 mensuales. El mensaje era claro, la condena era de papel. En julio de 2025, un giro oscuro e indignante. José Raúl Mulino, el mismo que fue ministro de Seguridad en 2011, ahora como presidente de la República, firmó el Decreto Ejecutivo 24, que redujo la pena a 166 reclusos, entre ellos los 3 policías condenados por la masacre de Tocumen. Con esa firma, los autores materiales del crimen fueron liberados. Ninguno había cumplido ni la mitad de la condena. La justificación, la facultad presidencial para indultar. Pero el uso de esa facultad, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no puede aplicarse a graves violaciones de derechos humanos, torturas o homicidios agravados. El mensaje a las víctimas y a la sociedad ha sido devastador contra la democracia. El Estado puede perdonar incluso los crímenes más atroces si quien manda decide hacerlo. Y lo peor, Mulino firmó el decreto siendo la misma persona que dirigía el aparato de seguridad estatal cuando ocurrió el crimen. Un conflicto ético, político y moral que confirma algo más grave. La impunidad no es casualidad, es política de Estado. Tocumen demuestra algo estructural. El Estado panameño no solo falló por acción, sino también por omisión. No había protocolos para crisis en cárceles juveniles. No había coordinación entre policía, bomberos, custodios, Ministerio Público. Nadie sabía qué hacer ante una protesta o un incendio. La negligencia institucional no es un accidente, es el resultado de años de desinterés, falta de inversión y desprecio por la vida de los adolescentes pobres. La condena de 2016 fue una excepción. La regla es que los responsables políticos nunca son juzgados y que los victimarios, si son policías, terminan protegidos, cobrando salarios o recibiendo decretos de gracia. Lo que exigen las víctimas y los estándares internacionales. El reporte de la Coordinación Nacional de Derechos Humanos de Panamá cita medidas claras que deben tomarse. Reabrir investigaciones para procesar a todos los responsables, incluidos los mandos políticos. Reparar integralmente a las familias, indemnizaciones, apoyo psicológico, memoria colectiva. Reformar el sistema penitenciario juvenil, menos hacinamiento, más derechos, personal formado en derechos humanos. Asegurar control de convencionalidad,
Ningún decreto, ley o acto administrativo debe contradecir los tratados internacionales de derechos humanos. Y sobre todo, acabar con el mensaje más peligroso, que matar jóvenes pobres bajo custodia del Estado no tiene consecuencias reales. El caso Tocumen duele porque muestra el lado más cruel del poder, la capacidad de un gobierno de perdonar a quienes quemaron vivos a 5 muchachos que estaban bajo custodia del Estado. Pero duele más porque no es un hecho aislado, es la prueba de que la impunidad es una decisión política, que quien manda puede proteger a su gente, aunque esa gente mate, torture o humille, que los pobres, los marginados, los invisibles pueden morir sin que pase nada, y que en Panamá todavía la justicia es más frágil que un papel. Entonces, como publiqué en el en vivo que hice, estas figuras como lo son Ana Fábrega, Anel Flores, Chatman, tenemos que entender que del presidente, ok, el presidente los controla a ellos, pero ¿qué están haciendo ellos? ¿Qué están haciendo cada uno de ellos con todos los casos que están sucediendo en el país? Recordemos que aquí en los ministerios es donde se pasan los millones y los millones y los millones. Entonces, creo que realmente aquí el llamado realmente que tenemos que entender es lo que están haciendo con el gobierno, quiénes nos están controlando, la clase de personas que nos están controlando y qué es lo que van a hacer en este caso los ministerios con toda la plata que reciben. Así que creo que son parte de las cosas que sí he tratado de rescatar acá en mi perfil. Así que nuevamente creo que estas son cosas que no entiendo cómo siguen libres ellos. La verdad que Molino los dejó libre el año pasado. Así que la verdad que es algo que yo considero que realmente da para cuestionarse muchísimo. Así que si les gustaría hacer un poco más del en vivo que hice, acá les dejo entonces parte del en vivo que comenté. Nuevamente creo que yo he hecho fuertes críticas a lo que está haciendo el gobierno. Esta no se escapa y yo creo que realmente esto es algo que nos da como para entender quiénes son los que nos están gobernando y de qué forma estas personas siguen libres, ¿no? Gracias a que el gobierno los dejó libres el año pasado. Así que bueno, todas las alertas ahorita con lo que están haciendo en la asamblea. Hoy leí que, según lo que dijo la diputada, básicamente rechazaron partidas de casi que 5 millones de dólares. La verdad que nuevamente aquí es donde vemos que en el país como tal tiene muchísimo presupuesto y ahora van a la asamblea y piden recursos, piden presupuestos y el país de la forma que está. Así que bueno, comenta qué te parece, me gustaría leer tus comentarios acá.